No sé cómo mi vida se convirtió en una película de terror, pero finalmente hay justicia. Hola, comunidad. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito sacármelo de dentro. También espero que sirva de advertencia a alguien. Mi nombre es Emma y hasta hace un año creía que tenía la vida perfecta. Me casé con Carlos hace 5 años. Lo amaba con todo mi corazón. Él era mi roca, mi persona segura después de salir de una relación muy tóxica en la universidad con un chico llamado Diego. Diego era de ese tipo de personas encantadoras al principio, pero con el tiempo se volvió controlador y celoso patológico. Terminé con él cuando descubrí que revisaba mi teléfono y me aislaba de mis amigos. Fue doloroso, pero necesario. Con Carlos, todo era diferente, maduro, estable y decía amarme tal como era. Yo soy abogada de propiedad intelectual y tras heredar de mis padres, tengo una posición económica muy sólida. Carlos siempre decía que eso no le importaba, que lo nuestro era puro. La tragedia comenzó una tarde lluviosa. Salía tarde de mi despacho, agotada. De repente lo vi. Diego, parado bajo la marquesina de un café, como si me estuviera esperando. Me quedé helada. Parecía afectado, con los ojos llorosos, pero no de ira, sino de una tristeza extraña. Me abordó con una calma que, en retrospectiva, era aterradora. Emma, qué bueno verte. He pensado mucho en ti. He madurado. Solo quiero pedirte perdón por todo, por los viejos tiempos. ¿No podrías aceptar tomar una copa conmigo? Una sola, para cerrar ciclos, para que veas que no guardo rencor. Me resistí, pero era hábil. Hablaba de lo feliz que me reía, de lo mucho que le alegraba que yo hubiera encontrado la felicidad. Sonaba tan sincero, tan vulnerable. Caí. Error monumental. Fuimos a un bar discreto. Pedí un vino, él estaba tomando whisky. Recuerdo que me contó cosas de su trabajo, que parecía normal. En un momento me distraje viendo un mensaje de Carlos preguntándome a qué hora llegaba. Cuando volví a mi copa, Diego sonreía. Bebí un poco más. Lo siguiente es un agujero negro. Parches confusos, luces de neón borrosas, el sonido de la lluvia contra un vidrio, la sensación de no poder controlar mi cuerpo. Desperté al día siguiente en mi coche, aparcado frente a nuestra casa, con un dolor de cabeza insoportable y la ropa revuelta. No recordaba nada de cómo había llegado allí. Asumí que me había emborrachado y que Diego, caballerosamente, me había llevado a casa. Me sentía sucia y confundida, pero el miedo a que Carlos malinterpretara la situación me hizo inventar una historia sobre un malestar repentino y quedarme dormida en la oficina. Carlos pareció creerme, pero noté una frialdad nueva. Unas semanas después, las náuseas comenzaron. Al principio pensé que era estrés, pero cuando el cansancio se volvió abrumador, me hice una prueba. Positiva. Mi mundo se detuvo. Carlos es estéril. Es un hecho que conocíamos antes de casarnos, que habíamos aceptado y planeábamos solucionar con tratamientos o adopción más adelante. No había posibilidad biológica de que ese bebé fuera suyo. Con el corazón en un puño, le conté a Carlos lo de aquella noche con Diego, lo del agujero negro, mis temores horribles. Le rogué que me creyera. Su reacción no fue de preocupación, sino de una ira fría y calculada. Me acusó de mentirosa, de infiel, de haber arruinado todo con mi exnovio obsesionado. Dijo que él jamás podría criar al hijo de otro hombre, fruto de una aventura que yo había tenido. Me pidió el divorcio de manera inmediata e intransigente. Lo que vino después fue una pesadilla legal. Carlos, usando mi propio estatus y contactos que yo le había presentado, movió hilos, alegó infidelidad e inestabilidad emocional de mi parte. Yo, destrozada, embarazada y culpabilizada por algo que no recordaba, pero que intuía monstruoso, no pude defenderme bien. Perdí. El juez, con las pruebas presentadas, un testimonio de un camarero que dijo vernos coquetear, extractos de cuenta que mostraba que pagué las copas esa noche,
Le otorgó a Carlos una parte sustancial de mis bienes, incluida la casa que había heredado de mis padres. Me dejó prácticamente en la calle, con un bebé en camino cuya concepción era un trauma. Aquí es donde entra mi ángel de la guardia, Miguel, un amigo de la facultad que es abogado penalista e investigador privado. Él siempre había desconfiado de Carlos. Cuando le conté todo, se puso como una fiera. Dijo que algo olía muy mal. ¿Cómo Miguel descubrió el complot? Miguel revisó las cámaras de seguridad del barrio de mi oficina y del bar. Encontró a Diego esperándome, sí, pero también vio a Carlos en su propio coche estacionado a una calle de distancia esa misma noche. No era una zona por la que él transitara normalmente. Con una orden, ahora que tenía causa, Miguel accedió a los registros telefónicos de Diego. Descubrió que en los meses previos al encuentro había tenido comunicación constante con un número fantasma. Rastreando ese número a través de operadoras, dio con una tarjeta SIM prepaga comprada con un documento falsificado, pero la compra se hizo con la tarjeta de crédito de Carlos. Miguel localizó al camarero que testificó. Bajo presión, y la oferta de no denunciarlo por falsedad testimonial, confesó que Carlos le pagó una gran suma de dinero para que declarara que nos vio en actitud cariñosa. También dijo que Diego le dio una propina enorme para que no estuviera pendiente de nuestra mesa esa noche. La pieza definitiva. Miguel investigó las cuentas bancarias de Diego. 2 días después de que Carlos recibiera la sentencia favorable del divorcio, recibió una transferencia anónima desde una cuenta offshore. Siguiendo el rastro, con ayuda de un contacto en Interpol, descubrió que el dinero original salió de una cuenta de inversiones a nombre de Carlos. Era el pago. Todo era un plan orquestado. Carlos nunca había aceptado mi esterilidad. Estaba resentido por mi independencia económica y había planeado con Diego dejarme sin nada. Diego me buscó, se sobrepasó conmigo para asegurar un daño colateral que Carlos pudiera usar como excusa para el divorcio express y la guerra legal. Usaron mi trauma y mi bebé como herramientas para despojarme. Presentamos todas las pruebas a la fiscalía. Fue un caso mediático y horrible. Tanto Carlos como Diego fueron arrestados y procesados por múltiples cargos: conspiración, agresión sexual mediante el uso de sustancias, lograron probar que usó escopolamina en mi bebida, falsedad testimonial y estafa. Ambos están ahora en prisión, con condenas largas. ¿Y qué pasó conmigo y el bebé? Recuperé todo lo que era mío, con intereses. La justicia fue contundente. Respecto al bebé, fue una decisión desgarradora. Llevar ese embarazo fue el viaje más difícil de mi vida. Al principio solo sentía horror y una conexión con el trauma, pero con terapia, mucho apoyo, Miguel y mis amigos de verdad fueron mi familia, y tiempo, comencé a separar al ser inocente que crecía dentro de mí de la maldad de su concepción. Di a luz a una niña. La llamo Sofía, que significa sabiduría. Ella no tiene la culpa de nada, es mi hija, y la amo con una ferocidad que me sorprende a mí misma. Luché por ella en los tribunales y ahora lucho por ella cada día. Decidí criarla, y esa decisión, tomada desde mi poder recuperado, ha sido sanadora. Hoy vivo en mi casa de nuevo, con Sofía. Miguel es ahora mi socio en el bufete y mi mejor amigo. La justicia llegó, pero las heridas permanecen. Escribo esto para quienes estén en una situación donde nada cuadra. Confíen en su instinto. A veces las pesadillas más elaboradas son creadas por las personas en quienes más confiamos. Y siempre, siempre hay que buscar a ese amigo que no se rinde.